Continuando con la exposición, entonces les señalaba que trabajando a Ernst Tugendhat, que es uno de los principales valedores de la teoría del Estado social, en el ámbito de la filosofía política, él dice que el sistema de derechos humanos no puede sostenerse sobre una errada presunción que la sociedad solo está conformada por individuos capaces, autónomos y autosuficientes, sino que necesariamente debe existir o debe presentarse la intervención de condiciones o en condiciones de igualdad en la toma de decisiones políticas. Por ello, no puede sustentarse en un concepto de libertad básica, sino en uno de libertad conforme a necesidades básicas y bajo contextos sociales. La idea de las necesidades básicas de la persona no es incompatible con el liberalismo político, ¿no? Con la idea del liberalismo. Detrás de estas nociones, ¿no?, de libertad negativa y autonomía, que van a fundamentar la concreción de los derechos humanos en deberes de abstención, también subyace el reconocimiento de que el individuo tiene la necesidad de elegir y decidir su propio rumbo. Esto pone de relieve que la carencia de bienes indispensables para subsistir y para ejercer las libertades en vastos sectores de nuestra sociedad, y ya les señalaba yo los cordones de miseria en las principales ciudades de Latinoamérica, implican que ese hecho social debe tener una connotación a la hora de la lectura de esos derechos humanos, a la hora de la comprensión de esos derechos humanos, porque el imperativo es lograr satisfacer las necesidades básicas de toda la población y no solo de algunos individuos, de tal manera que deben establecerse y realizarse una serie de reglas de cooperación que también van a integrar el contenido de los derechos humanos. Estas reglas de operación están sustentadas en un principio clave a la hora de comprender los derechos humanos en la actualidad, que es el de solidaridad. Porque evidentemente nosotros estamos en el modelo de Estado social de derecho, en una modulación de derechos humanos prestacionales que no solamente prescriben unos contenidos de protección, sino que exigen unos ámbitos de concreción de obligaciones positivas que deben ser materializados o bien por el Estado o que deben concretarse en los deberes de abstención derivados del ejercicio de los derechos de los diferentes individuos en sociedad. Y eso es importante tener en cuenta porque este modelo de Estado social de derecho en el que nos encontramos ha creado eh, eh, unas circunstancias en las que todavía no se superan las desigualdades, todavía no se superan los márgenes diferenciales, todavía nosotros vemos no solamente el problema de la miseria, de la pobreza, sino la falta de acceso a la educación, la falta de oportunidades de trabajo, la falta de posibilidades de la persona de desarrollar o de lograr una vivienda propia. Entonces, en todos esos ámbitos hay derechos humanos implicados. La calidad y condiciones de vida de los sujetos que están viviendo en ciertas condiciones, la integridad personal, la dignidad humana. Y esos desequilibrios surgidos de las desigualdades que siguen imperando, en muchas ocasiones lo que hacen es crear profundas esferas de inequidad que deben ser superadas si queremos afirmar que estamos en un ámbito de protección de los derechos humanos. No se trata de poner a todos los ciudadanos en la misma condición, sino de satisfacer esas necesidades básicas como premisa principal e inicial a la hora de garantizar bajo un modelo de justicia material y de igualdad material los derechos de las personas. Aquí es importante resaltar cuántas personas en este momento, ¿no?, en el que se está elaborando este material educativo, carecen de un alimento, carecen de una posibilidad de una prestación de salud, carecen de la oportunidad de un lugar donde alojarse, donde residir,
y todo esto implica una suerte de desbalance a la hora de la protección de los derechos humanos. Porque un Estado puede afirmarse como pleno protector de los derechos humanos, pero sin haber garantizado en amplios grupos poblacionales estos tres elementos. Y eso bastar para entender que todavía no se han cumplido con los mandatos positivos inherentes, como lo formula Tugendhat, al Estado Social de Derecho. Luego, el Estado Social de Derecho invita a hacer una materialización más profunda de lo que son los contenidos de los derechos humanos. Dicho esto, vamos a pasar al segundo punto, la ley natural y los primeros principios de la razón práctica. He hecho una composición inicial sobre la persona humana y los derechos humanos. Ahora quiero hacerlo desde la perspectiva de la ley natural y los principios de la razón práctica. Hay un elemento sustancial en el que debemos partir a la hora del concepto de los derechos humanos, ¿no? El concepto de los derechos humanos no se agota en una racionalidad eminentemente jurídica, sino que puede obedecer al concepto de naturaleza humana que se ha rescatado en los últimos tiempos y puede también exigir la comprensión de ciertos principios propios a una razón práctica. Los principios de la ley natural son principios del obrar, son principios que constituyen premisas de razonamientos prácticos. Y tales premisas son los fines o bienes por virtud de los cuales se articula ese razonamiento práctico. Si los denominamos y los llamamos principia juris, Luigi Ferraioli, principios, es porque con ellos comienza el razonamiento práctico. Y el razonamiento práctico inicia siempre por un fin apetecido, es decir, por el fin que se quiere lograr, por lo que se quiere materializar como objetivo último. Esto lo explica Santo Tomás diciendo que ese fin último, ¿no? Sustancial, es a lo que se tiende por la naturaleza, es hacia lo que el hombre normalmente busca alcanzar como fin en sus acciones, ¿no? Porque se entiende que es la manera en la que logra concretar sus propias demandas. Y si esto es así, es importante entender que lo esencial de un silogismo práctico, de un razonamiento práctico, ¿no? es la existencia de una premisa mayor que se constituye a partir de un objetivo a conseguir, de un fin último a conseguir mediante una acción, y en virtud del cual se eligen los medios que se estiman más aptos para conseguir ese fin. De tal manera que cada silogismo práctico será tanto mejor cuanto más adecuadamente disponga u ordene los medios para conseguir ese fin establecido en la premisa mayor. Esto implica que si lo hablamos en términos de derechos, la idea de la protección del derecho a la vida, como lo señalábamos en el caso IV contra Bolivia, se estaría representando a partir del fin último de lograr conformar una familia y poder tener la elección de procrear o no. De tal manera que en el fondo no es solamente el enunciado normativo que establezca la garantía de que toda persona le deberá ser protegido su derecho a la procreación, sino lo que representa como fin último para su esfera moral, lo que representa para esa señora, en ese caso contra Bolivia, el que haya podido tener uno o más hijos, o el que pudiese tener otros hijos, o el que pudiera seguir teniendo o disfrutando de una condición fisiológica que le determinara a partir de su propia elección y no a partir de la elección de otros que no pudieran ejercer por ella la misma decisión. Y ese silogismo práctico nos impone entender que eso que contiene el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos en la protección del derecho a la vida
Y eso que se puede configurar a partir de las convenciones de protección de las mujeres, ¿no? La convención en materia de erradicación de la discriminación de la mujer y de otros textos normativos, pues en muchas ocasiones no tiene la comprensión de lo interno que puede representar en la racionalidad práctica el que se atienda no solamente al enunciado o contenido normativo, sino también a lo que se hace desprender de la aspiración del fin último que esa persona podía tener a la hora de lograr que ese derecho de procreación se refleja en su esfera interna, en su esfera personal. Si nosotros acudimos al pensamiento de Aristóteles, ¿no? Y al formular al hacer esta formulación, uno encontraría que la idea del razonamiento práctico, y visto también en los neoclásicos norteamericanos, es la de entender que los principios de la ley natural son principios de razonamientos prácticos, son principios que preceden al contenido normativo y son principios que tratan de armonizar o desdoblar lo que es la comprensión del contenido jurídico para no negar esferas que, pudiendo ser de protección, queden al margen de un reconocimiento expreso. Ahora, si nosotros lo hacemos a partir de Santo Tomás, tendríamos que empezar a entender si este razonamiento práctico y esta relación con la ley natural tiene algún alcance desde la perspectiva de la comprensión desde la comprensión del derecho de los bienes humanos básicos. Entonces, es decir, los bienes humanos básicos, que ciertamente son principios del obrar, que son aquellos que nos facilitan el alcanzar el máximo de todo ser humano, y que el fin esencial podría estar radicado incluso también en un bien común, nos lleve plantear que el fin último de cada ser es la plenitud de su forma. Que mientras éste no se logre y esté en tensión, siempre va a haber esferas a proteger, o siempre va a haber esferas que están aún reprimidas y restringidas. De tal manera que si ese fin último no solamente se concreta en lo individual, sino que también hace parte de la convivencia, de la comunión entre las personas, se entendería que aquel fin último individual se irradia en el bien común, o ese bien común se irradia en ese fin último. Para explicarlo un poco más pragmáticamente, los casos Sayonamaxa y Aquiaxa, ¿no?, de la Corte Interamericana, Saramaca, el pueblo Saramaca, cuando se refieren a la protección de la propiedad comunal, nos están dando a entender que el fin último, que podría ser inherente a cada uno de los individuos de la comunidad indígena en la protección de su identidad como sujeto de esa comunidad, su identidad cultural y su arraigo, tiene una indisociable relación con el bien común que representa la propiedad para toda la comunidad de la que ellos hacen parte, y que la tutela que vaya a ofrecer va asociada, ¿no?, va ligada a esos dos presupuestos, de tal manera que la protección de vida o la protección a alcanzar como fin último no se agota simplemente en el enunciado de el resguardo o tutela del derecho de propiedad, porque de hacerlo realmente estaríamos negando esferas en los que, ya en el ámbito del bien común, se irradiarían sobre los sujetos que podrían ser vulnerados. Entonces, esa forma en que se afecta a ese individuo, cómo lo puede también influenciar desde el punto de vista del logro de ese bien común por la tutela de esa propiedad comunal, y cómo de esa manera, si no tutelo ese bien común, esa propiedad comunal de esos bienes,
se resquebrajan o se limitan a su vez las esferas internas o las esferas propias a cada individuo. En las recientes